Hay un secreto que los poderosos conocen y tú todavía no. Un secreto tan antiguo como la civilización misma, tan efectivo que ha transformado a mendigos en reyes y a cobardes en conquistadores. Mientras tú luchas cada día, mientras sientes que otros avanzan y tú permaneces estancado, mientras ves cómo aquellos que te subestimaron ahora brillan con tu luz robada, existe un conocimiento prohibido que podría cambiar todo. Sí, todo. Piensa en este momento. Piensa en cada vez que te humillaron, cada vez que dijeron que no eras suficiente, cada vez que cerraron puertas en tu cara mientras sonreían con desprecio. Esas personas no son más inteligentes que tú, no son más talentosas, simplemente conocen reglas que tú ignoras, reglas oscuras, sí, pero infinitamente poderosas. Y hoy, en este preciso instante, estás a punto de descubrir lo que los emperadores, los estrategas militares y los líderes más temidos de la historia han guardado celosamente. No estoy aquí para darte motivación vacía. No voy a decirte que creas en ti mismo mientras el mundo te devora vivo. Estoy aquí para entregarte las 48 leyes del poder absoluto. Las mismas leyes que Maquiavelo codificó observando a los Borgia. Las mismas estrategias que Napoleón Bonaparte utilizó para conquistar Europa. Las mismas tácticas que transforman a personas ordinarias en fuerzas imparables de la naturaleza. Siente la rabia que llevas dentro. Esa rabia que nace cuando recuerdas cada injusticia, cada traición, cada momento en que fuiste invisible para quienes ahora deberían temerte. Esa energía no es tu enemigo, es tu combustible. Y las leyes que aprenderás hoy son el vehículo que convertirá ese combustible en poder puro, incuestionable, devastador. ¿Sabes por qué fracasan la mayoría de las personas? Porque creen en la bondad ingenua, porque esperan que la justicia llegue sola, porque confían en un mundo que recompensa la debilidad con más dolor. Pero tú, al estar aquí, has demostrado que eres diferente. Has demostrado que estás dispuesto a mirar la verdad desnuda, sin los velos reconfortantes de la moral convencional. Estás listo para el conocimiento que separa a los lobos de las ovejas. Estas 48 leyes no son teoría académica. Son instrumentos forjados en sangre y ambición. Cada ley ha sido probada en palacios y campos de batalla, en salas de juntas y cortes reales. Cada principio que compartiré contigo ha elevado imperios y destruido dinastías. Y ahora, todo ese poder ancestral está a tu alcance. Antes de comenzar este viaje hacia tu transformación absoluta, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que compartiremos aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar con esta profundidad brutal y honesta. Deja tu like para que este conocimiento llegue a más personas que, como tú, están cansadas de ser pisoteadas. Y comenta de qué ciudad eres, porque quiero saber desde dónde se está levantando la nueva generación de poderosos. Quiero saber de dónde vienen los futuros conquistadores. Prepárate. Lo que viene no es para los débiles de corazón. Es para aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Para aquellos que entienden que el poder no se mendiga, se toma. Para aquellos que han decidido que nunca más serán subestimados. Tu metamorfosis comienza ahora. La primera ley del poder es tan contraintuitiva que la mayoría la rechaza instintivamente. Nunca opaques a tu maestro. Jamás. Escucha esto con atención porque aquí comienza tu educación real, en las dinámicas del dominio humano. Todos aquellos que han brillado demasiado cerca del sol han caído convertidos en cenizas. La historia está repleta de cadáveres de personas talentosas que cometieron el error fatal de hacer sentir inferior a quien tenía poder sobre ellos. Nicolas Fouquet aprendió esta lección de la manera más dolorosa posible. Era el ministro de Finanzas de Luis XIV, el rey Sol de Francia. Fouquet era brillante, ambicioso, extraordinariamente capaz.
Organizó una fiesta en su castillo de Vaux-le-Vicomte, una celebración tan magnífica, tan deslumbrante, que eclipsó todo lo que el joven rey había experimentado. El palacio de Fouquet era más hermoso que el del rey, sus jardines más impresionantes, su riqueza más evidente. En una sola noche, Fouquet demostró ser superior a su monarca. 3 semanas después, fue arrestado. Pasó el resto de su vida pudriéndose en prisión. ¿Fue esto injusto? Tal vez. ¿Fue esto cruel? Definitivamente. ¿Fue esto el resultado inevitable de violar la primera ley del poder? Absolutamente. Luis XIV no podía tolerar que alguien brillara más que él. Ninguna persona en posición de autoridad puede tolerarlo. Esta no es una cuestión de maldad o bondad. Es naturaleza humana en su expresión más cruda. Galileo Galilei cometió un error similar 4 décadas antes. Era el científico más brillante de su época. Sus descubrimientos sobre astronomía revolucionaron nuestra comprensión del universo. Pero Galileo tenía un defecto fatal. No podía resistir la tentación de demostrar públicamente que era más inteligente que quienes lo rodeaban, incluyendo al Papa Urbano VIII. Escribió un diálogo donde ridiculizaba sutilmente las creencias del pontífice. El resultado fue predecible. La Inquisición lo juzgó. Pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario, su brillantez aplastada por haber olvidado que la verdad sin poder es impotencia. Ahora entiende la profundidad de esta ley. No se trata simplemente de ser modesto. Se trata de inteligencia estratégica. Cuando estás bajo el mando de alguien, tu tarea no es demostrar tu superioridad, es hacerlos sentir brillantes. Cada logro tuyo debe presentarse como consecuencia de su sabiduría. Cada éxito tuyo debe reflejar su genio como mentor. La segunda ley complementa perfectamente a la primera. Nunca confíes demasiado en tus amigos. Aprende a utilizar a tus enemigos. Esta ley destruye una de las ilusiones más peligrosas que la sociedad nos vende. Nos dicen que los amigos son sagrados, que la lealtad lo es todo, que debemos rodearnos de personas que nos aman. Mentiras reconfortantes que te mantendrán débil. Tus amigos te traicionarán más rápido que tus enemigos. ¿Por qué? Porque los amigos sienten envidia. Porque los amigos creen que merecen lo que tú tienes. Porque los amigos asumen familiaridad. Y la familiaridad siempre genera desprecio. Un amigo cercano conoce tus debilidades, tus miedos, tus secretos más oscuros. Y cuando llegue el momento en que su envidia supere su afecto, usará todo ese conocimiento como armas contra ti. Miguel Ángel comprendió esto intuitivamente. Cuando el Papa Julio II le encargó pintar la Capilla Sixtina, Miguel Ángel era escultor, no pintor. Bramante, el arquitecto favorito del Papa y supuesto amigo de Miguel Ángel, sugirió este proyecto precisamente porque quería que el artista florentino fracasara públicamente. Los amigos de Bramante estaban avanzando y él no podía soportar que Miguel Ángel también triunfara. Pero Miguel Ángel, conociendo la naturaleza humana, aceptó el desafío y creó una de las obras maestras más grandes de la historia del arte. Transformó el sabotaje de su amigo en gloria eterna. En contraste, tus enemigos son transparentes. Sabes exactamente dónde están parados. No hay ambigüedad, no hay falsas expectativas. Y aquí está el secreto que los poderosos conocen. Un enemigo convertido en aliado es más leal que un amigo de toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene algo que probar, porque cada día trabaja para demostrar que su lealtad es genuina, porque nunca da por sentado tu favor. Abraham Lincoln ejemplificó esta ley magistralmente. Cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos, llenó su gabinete con sus rivales políticos más feroces. Hombres que lo habían atacado públicamente, que habían intentado destruir su carrera. Edwin Stanton, quien había humillado a Lincoln años antes, llamándolo simio ignorante,
se convirtió en su secretario de guerra y en uno de sus colaboradores más dedicados. Lincoln entendía que estos hombres, precisamente porque habían sido enemigos, trabajarían incansablemente para ganarse su respeto. La tercera ley es brutal en su simplicidad. Oculta tus intenciones. El poder depende del engaño, siempre. Si las personas conocen tus planes, pueden prepararse, pueden sabotearte, pueden adelantarse a tus movimientos. La transparencia es suicidio estratégico. Los ingenuos creen que la honestidad es virtud. Los poderosos saben que es debilidad. Cuando Otto von Bismarck quería unificar a Alemania bajo el dominio prusiano, nunca declaró abiertamente sus intenciones. Durante años maniobró en las sombras, provocó guerras que parecían defensivas, formó alianzas que ocultaban sus verdaderos objetivos, manipuló a Austria y Francia para que cayeran en trampas de su propia creación. Y cuando finalmente emergió la Alemania unificada, sus enemigos se dieron cuenta demasiado tarde de que cada paso había sido calculado desde el principio. Usa cortinas de humo. Deja que la gente se enfoque en tus acciones aparentes mientras ejecutas tu verdadera estrategia en silencio. Habla de un objetivo mientras persigues otro completamente diferente. Crea patrones falsos de comportamiento para que cuando rompas el patrón, nadie lo vea venir. El arte de la guerra, como enseñó Sun Tzu 1000 años antes de Maquiavelo, se basa en el engaño. La cuarta ley te liberará de la trampa más peligrosa de la comunicación humana. Di siempre menos de lo necesario. Cuando intentas explicarte, cuando justificas tus acciones, cuando hablas demasiado, entregas tu poder. Las personas poderosas son económicas con sus palabras. Cada sílaba cuenta. Cada silencio comunica más que 1000 argumentos. Luis XIV de Francia perfeccionó este arte hasta convertirlo en instrumento de dominación absoluta. En su corte de Versalles, el rey hablaba poco. Cuando alguien le solicitaba algo, él simplemente respondía: lo veré, nada más. Esas dos palabras mantenían a nobles poderosos en suspenso durante semanas, incluso meses. Ellos interpretaban, especulaban, se torturaban intentando descifrar qué significaba ese silencio real. Mientras tanto, el rey observaba, evaluaba y tomaba decisiones cuando le convenía, nunca cuando se lo exigían. Cuando hablas demasiado, revelas tus debilidades. Cada palabra adicional es información que tus adversarios pueden usar contra ti. Cada explicación excesiva sugiere inseguridad. Cada justificación implica culpa. Los culpables explican. Los inocentes simplemente niegan. Los poderosos ni siquiera se dignan a responder. Aprende del estratega chino Zhuge Liang, quien durante las guerras de los Tres Reinos enfrentó un ejército invasor masivamente superior. Sus propias tropas estaban dispersas, su ciudad vulnerable. Cuando el enemigo se aproximó, Zhuge Liang hizo algo incomprensible. Abrió las puertas de la ciudad, se sentó en las murallas y comenzó a tocar su laúd tranquilamente. El comandante enemigo, viendo esta aparente calma, asumió que era una trampa, que ejércitos ocultos esperaban en emboscada. Ordenó la retirada. Zhuge Liang salvó su ciudad sin pronunciar una sola palabra de amenaza, sin hacer una sola declaración de fuerza. Su silencio comunicó más poder que cualquier ejército. La quinta ley te enseñará algo que contradice todo lo que la sociedad moderna predica. Mucho depende de tu reputación. Defiéndela con tu vida. Tu reputación no es vanidad, es la base sobre la cual se construye todo tu poder. Una reputación sólida te precede, te protege, multiplica tu influencia sin que tengas que estar presente. Una reputación dañada te destruye más rápido que cualquier derrota física. Piensa en Julio César. Antes de cruzar el Rubicón, antes de convertirse en dictador de Roma, César ya era una leyenda. Su reputación como general invencible, como líder carismático, como hombre de acción audaz,
hacía que legiones enteras se unieran a él sin necesidad de persuasión. Su sola mención de su nombre, esa reputación fue cultivada meticulosamente durante décadas. Cada victoria magnificada, cada acto de clemencia publicitado estratégicamente, cada gesto de valentía convertido en mito. Pero observa también cómo una reputación puede ser destruida y usada como arma. Marco Antonio, después de la muerte de César, tenía reputación de guerrero formidable y líder capaz. Octavio, el joven heredero de César, era físicamente débil y sin experiencia militar. Pero Octavio era maestro en manipulación de reputaciones. Sistemáticamente destruyó la imagen de Marco Antonio, lo pintó como esclavo de Cleopatra, como traidor a Roma, como borracho degenerado. No importaba cuánto de esto era verdad. Lo que importaba era la percepción. Cuando finalmente se enfrentaron, Marco Antonio ya había perdido porque su reputación estaba en ruinas. Hoy, en este momento, alguien está hablando de ti. Alguien está formando una opinión sobre quién eres, qué vales, qué poder tienes. Esa conversación está ocurriendo sin ti. Y si no controlas activamente tu narrativa, otros la controlarán por ti. Serás definido por tus enemigos, por los envidiosos, por aquellos que se benefician de tu debilidad. La sexta ley es controversial, pero innegable. Busca llamar la atención a toda costa. En un mundo saturado de información, de voces, de personas compitiendo por relevancia, la invisibilidad es muerte lenta. No importa qué tan competente seas si nadie lo sabe. No importa qué tan brillantes sean tus ideas si nadie las escucha. El poder requiere audiencia. Observa a Pablo Picasso. No era el pintor más técnicamente dotado de su generación. Había artistas con mayor habilidad formal, pero Picasso entendía algo que ellos no comprendían. Entendía que el arte sin atención es inexistente. Cultivó una personalidad extravagante, creó escándalos, cambió de estilo constantemente para mantener a críticos y coleccionistas en constante anticipación. Se rodeó de celebridades, manipuló a la prensa y murió como el artista más famoso y rico del siglo XX, mientras sus contemporáneos más talentosos murieron en el olvido. Pero aquí está el matiz crucial que los amateurs no entienden. No se trata de atención vacía. Se trata de atención estratégica. Cualquier idiota puede hacer algo escandaloso. El poder verdadero viene de atraer el tipo correcto de atención. Atención que construye tu reputación. Atención que te posiciona como autoridad. Atención que hace que otros quieran asociarse contigo. Gabriele D'Annunzio, el poeta y aventurero italiano, maestreó este arte. Organizó uno de los golpes publicitarios más audaces de la historia moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, lideró una flotilla aérea sobre Viena, la capital enemiga, y en lugar de bombas, lanzó panfletos con mensajes provocadores. No causó daño militar significativo, pero la audacia del acto, la narrativa dramática, lo convirtió en héroe nacional instantáneo. Usó esa fama para influir en la política italiana durante décadas. La séptima ley completa este principio. Haz que otros trabajen por ti, pero toma siempre el crédito. Esto suena cruel, suena injusto, y lo es. Pero observa a cualquier líder exitoso en la historia y verás este patrón repetirse invariablemente. Los poderosos son orquestadores, no ejecutores. Su genio está en reunir talento, dirigir esfuerzos y luego cosechar la gloria. Thomas Edison no inventó la bombilla eléctrica. Docenas de ingenieros en su laboratorio trabajaron en el proyecto. Pero Edison tomó el crédito y el mundo recuerda su nombre, no los nombres de quienes realmente resolvieron los problemas técnicos. ¿Era esto ético? Según la moral convencional, no. ¿Era esto efectivo? Absolutamente. Edison entendía que el poder fluye hacia quien controla la narrativa del éxito.
La octava ley es quizás la más estratégica de todas. Haz que la gente venga a ti. Usa cebos si es necesario. Cuando persigues pierdes poder. Cuando te mueves desesperadamente hacia otros, revelas necesidad. Y la necesidad es debilidad pura. Los poderosos nunca persiguen. Crean situaciones donde otros vienen a ellos, donde otros compiten por su atención, donde otros mendigan audiencia. Napoleón Bonaparte demostró esta ley brillantemente cuando los austriacos invadieron Italia. En lugar de correr a defender territorio, Napoleón hizo algo contraintuitivo. Se retiró estratégicamente, permitiendo que el enemigo avanzara profundamente en territorio que parecía abandonado. Los austriacos, confiados, extendieron sus líneas de suministro. Se dispersaron creyendo que tenían ventaja, y entonces, en el momento perfecto, Napoleón atacó. Los austriacos se encontraron en territorio desconocido, lejos de sus bases, enfrentando un enemigo que conocía cada colina y cada valle. Fueron destrozados. Napoleón los había atraído a su trampa sin disparar un solo tiro prematuro. En tu vida cotidiana, esta ley se manifiesta constantemente. Cuando buscas empleo desesperadamente, cuando persigues clientes con ansiedad visible, cuando imploras por oportunidades, transmites debilidad. Los empleadores huelen la desesperación. Los clientes detectan la necesidad. Y ambos usan esa vulnerabilidad para reducir tu valor. Pero cuando proyectas abundancia, cuando creas la impresión de que tienes opciones, de que eres selectivo, de que tu tiempo es escaso, la dinámica cambia completamente. Ahora ellos te persiguen a ti. La novena ley complementa este principio perfectamente. Gana a través de tus acciones, nunca a través de argumentos. Las palabras son baratas. Los argumentos generan resistencia. Cuando intentas convencer a alguien verbalmente, activas sus defensas. Su ego se involucra. Incluso si tu lógica es impecable, rechazarán tus palabras simplemente para mantener su posición. Pero las acciones no se discuten. Las acciones demuestran. Las acciones aplastan objeciones antes de que puedan formularse. Miguel Ángel enfrentó este desafío cuando esculpió el David. Los líderes de Florencia dudaban de que pudiera transformar un bloque de mármol imperfecto, previamente abandonado por otros escultores, en algo magnífico. Miguel Ángel no argumentó, no presentó propuestas elaboradas, simplemente comenzó a trabajar. Cada día, el mármol revelaba más de su visión. Y cuando finalmente terminó, cuando el David emergió en toda su gloria imposible, no quedaba nada que discutir. La obra hablaba con voz más poderosa que cualquier defensa verbal. En negociaciones, en conflictos, en cualquier situación donde necesites demostrar valía, recuerda esto: muestra, no digas. Si afirmas ser confiable, los demás dudarán. Si simplemente cumples consistentemente, sin proclamaciones, tu confiabilidad se vuelve incuestionable. Si proclamas ser valiente, invitas escepticismo. Si actúas con valor cuando importa, sin anunciarlo, tu valentía se convierte en reputación sólida. La 10ª ley advierte contra uno de los peligros más insidiosos del poder: el contagio. Evita a los infelices y los desdichados. Esta ley ofende nuestra sensibilidad moderna. Nos han enseñado a ser compasivos, a ayudar a quienes sufren, a no abandonar a los necesitados. Pero escucha esta verdad brutal: la desgracia es contagiosa. La negatividad se propaga como enfermedad. Y asociarte con personas atrapadas en ciclos de fracaso y victimización te arrastrará hacia abajo, sin importar cuánta fortaleza creas tener. Esto no es crueldad, es supervivencia. Hay personas cuya identidad completa está construida alrededor de su sufrimiento. Son adictos a la drama. Se alimentan de la atención que reciben por sus problemas constantes y consumirán toda tu energía sin jamás mejorar, porque mejorar significaría perder su fuente de atención y compasión. Son agujeros negros emocionales que devoran luz sin jamás producir nada.
el emperador romano Marco Aurelio, filósofo estoico y uno de los gobernantes más sabios de la historia, escribió en sus meditaciones sobre este principio. Observó cómo personas negativas envenenan ambientes enteros, cómo una sola persona amargada puede destruir la moral de ejércitos completos. Por eso, los comandantes sabios removían soldados desmoralizados no por crueldad, sino por proteger la mentalidad colectiva. Mira a tu alrededor ahora mismo. Identifica a las personas que constantemente se quejan pero nunca actúan, que culpan al mundo pero nunca asumen responsabilidad, que drenan tu energía con sus problemas interminables pero rechazan cada solución que ofreces. Esas personas no son tu proyecto de caridad, son anclas que te hundirán si se lo permites. La 11ª ley es maquiavélica en su esencia más pura. Aprende a mantener a la gente dependiente de ti. El poder absoluto viene de ser indispensable. Cuando las personas necesitan de ti más de lo que tú necesitas de ellas, controlas la relación completamente. Cuando pueden prescindir de ti fácilmente, tu poder desaparece. Henry Kissinger, el arquitecto de la política exterior estadounidense durante décadas, construyó su imperio de influencia sobre este principio. Se posicionó como el único hombre que comprendía las complejidades de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. Cultivó redes de información que solo él controlaba. Creó dependencia en presidentes sucesivos, haciéndose irreemplazable. Incluso cuando dejó cargos oficiales, su consejo seguía siendo buscado porque había construido sistemáticamente una posición donde otros dependían de su conocimiento único. En el mundo corporativo moderno, observa a los empleados verdaderamente poderosos. No son necesariamente los más trabajadores. Son aquellos que controlan información crítica, que tienen relaciones clave, que poseen habilidades que nadie más en la organización domina. Se hacen indispensables estratégicamente, y cuando lo hacen, pueden negociar desde posición de fuerza absoluta. Pero aquí está el equilibrio delicado. Debes crear dependencia sin crear resentimiento. Si tu indispensabilidad se vuelve opresiva, las personas buscarán liberarse de ti. El arte está en ser necesario, de manera que otros agradezcan tu presencia en lugar de resentirla. Proporciona valor real, resuelve problemas que nadie más puede resolver, y hazlo de manera que tu ausencia cree vacío doloroso. La 12ª ley: desarma a tus enemigos de la manera más elegante posible. Usa la honestidad y generosidad selectivas para desarmar a tu víctima. Cuando golpeas directamente, generas resistencia. Cuando atacas abiertamente, provocas defensa. Pero cuando ofreces un gesto de honestidad, cuando demuestras generosidad inesperada, las defensas de las personas se derrumban. Y en ese momento de vulnerabilidad, tienes acceso total a ellas. Cesare Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, y la inspiración directa para El Príncipe de Maquiavelo, dominaba este arte con maestría letal. Cuando conquistaba una ciudad, frecuentemente comenzaba con actos de generosidad sorprendentes. Perdonaba ofensas menores. Distribuía comida a los pobres. Hablaba con humildad sobre sus intenciones pacíficas. Las personas, esperando crueldad, se desarmaban completamente ante esta aparente bondad. Y una vez que confiaban, una vez que bajaban sus defensas, Borgia consolidaba su poder de manera absoluta e irreversible. Este principio funciona porque contradice expectativas. Todos esperamos que los poderosos sean crueles, calculadores, fríos. Cuando alguien en posición de poder muestra vulnerabilidad o generosidad, nuestros instintos nos dicen que esta persona es diferente, que es confiable. Y esa confianza es la apertura que los verdaderamente maquiavélicos necesitan. En negociaciones modernas, observa cómo los negociadores maestros usan esta táctica. Comienzan concediendo algo pequeño pero visible. Muestran comprensión de tu posición.
admiten abiertamente un error menor. Tu mente interpreta estas señales como indicios de buena fe. Bajas tu guardia, y entonces, porque ya has entrado en modo de reciprocidad. La 13ª ley es brutal en su pragmatismo. Cuando pidas ayuda, apela a los intereses personales de los demás, nunca a su compasión o gratitud. Esta ley destruye la ilusión romántica de que las personas actúan por bondad pura. No lo hacen, nunca lo han hecho. Todos están fundamentalmente motivados por interés propio. Y cuando comprendes esto, cuando dejas de apelar a sentimientos nobles y comienzas a apelar a beneficios concretos, tu capacidad de influencia se multiplica exponencialmente. Mira la historia de Cristóbal Colón. Cuando buscaba financiamiento para su viaje al Nuevo Mundo, no apeló a la curiosidad científica de los reyes católicos. No habló de expandir el conocimiento humano. Habló de oro, habló de rutas comerciales, habló de gloria imperial. Habló de convertir infieles al cristianismo, aumentando así el poder terrenal de la corona española. Cada argumento apuntaba directamente a lo que Fernando e Isabel querían: riqueza, poder, prestigio. Las personas olvidan favores con velocidad asombrosa. Puedes salvar la vida de alguien hoy, y mañana esa persona actuará como si nunca hubiera ocurrido. La gratitud es emoción efímera, aplastada rápidamente por el peso de nuevas necesidades y deseos. Pero el interés personal es eterno. Cuando demuestras a alguien cómo ayudarte, beneficia sus propios objetivos, creas alianzas duraderas basadas en fundamento sólido. La 14ª ley es esencial para sobrevivir en cualquier círculo de poder. Actúa como amigo, trabaja como espía. Nunca asumas que conoces las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Nunca creas que puedes confiar completamente en nadie. La información es poder, y la única manera de obtener información real es observando, escuchando, infiltrándose en las vidas y pensamientos de otros sin que ellos sepan que estás recopilando inteligencia. Joseph Fouché, el ministro de policía de Napoleón, construyó un imperio de poder basado enteramente en esta ley. Fouché no era general, no era orador brillante, no tenía carisma particular, pero tenía algo más valioso: información sobre todos. Creó una red de espías que penetraba cada rincón de la sociedad francesa. Sabía quién conspiraba contra quién. Conocía los secretos más oscuros de nobles y plebeyos por igual, y ese conocimiento lo hacía intocable. Incluso Napoleón, el emperador de Europa, temía a Fouché porque sabía que el ministro conocía demasiado. En tus interacciones diarias, practica el arte de la observación silenciosa. Haz preguntas que parezcan casuales, pero que revelen motivaciones profundas. Escucha más de lo que hablas. Las personas revelan todo cuando creen que están en ambiente seguro. Tu trabajo es crear esa ilusión de seguridad mientras permaneces perfectamente alerta. La 15ª ley es devastadora cuando se aplica correctamente. Aplasta totalmente a tu enemigo. Nunca dejes brasas encendidas. Nunca asumas que un enemigo derrotado permanecerá derrotado. La compasión prematura, la clemencia mal calculada, el permitir que un adversario sobreviva con resentimiento intacto, estas son las semillas de tu futura destrucción. La historia militar está repleta de ejemplos trágicos de esta ley violada. Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias victoriosas humillaron a Alemania, pero no la destruyeron completamente. Le impusieron reparaciones aplastantes, pero dejaron su estructura nacional intacta. Alimentaron resentimiento masivo sin eliminar la capacidad de venganza. 20 años después, ese error costó 50 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Una victoria incompleta es derrota diferida. Aníbal Barca, el general cartaginés que aterrorizó a Roma durante la Segunda Guerra Púnica, cometió este error fatal. Después de destrozar ejércitos romanos en batalla tras batalla,
Después de llegar a las puertas de Roma misma, no dio el golpe final. Esperó, negoció, buscó términos favorables en lugar de aniquilación total. Roma usó ese tiempo para recuperarse, reconstruirse y eventualmente destruir no solo a Aníbal, sino a Cartago entera. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. La sal fue esparcida en sus campos. Cartago dejó de existir porque Roma nunca cometería el error que Aníbal cometió. La 16ª ley contradice todo lo que nos han enseñado sobre presencia y disponibilidad. Usa la ausencia para aumentar el respeto y el honor. Cuando estás siempre disponible, cuando siempre respondes inmediatamente, cuando siempre estás presente, tu valor disminuye, te vuelves común, te vuelves esperado, te vuelves parte del mobiliario. Pero cuando desapareces estratégicamente, cuando tu presencia se vuelve escasa, tu valor se multiplica exponencialmente. El duque de Marlborough, uno de los comandantes militares más brillantes de la historia británica, comprendía esta dinámica perfectamente. Después de victorias militares aplastantes, cuando podría haber permanecido en la corte exigiendo reconocimiento constante, frecuentemente se retiraba a sus propiedades. Su ausencia hacía que la corte lo extrañara. Los políticos comenzaban a preguntarse si lo habían ofendido. El rey se inquietaba por su silencio, y cuando finalmente regresaba, era recibido con honores aún mayores, porque su ausencia había creado vacío doloroso. En relaciones personales, observa este patrón constantemente. La persona que siempre está disponible, que siempre responde inmediatamente, que nunca tiene otros compromisos, transmite desesperación. Transmite que no tiene opciones. Transmite bajo valor. Pero quien mantiene cierta distancia, quien tiene vida propia, quien no está siempre accesible, se vuelve más deseable. La escasez crea valor. Esta es ley económica fundamental aplicada a dinámicas humanas. La 17ª ley es teatro puro. Mantén un aura de imprevisibilidad. Cuando las personas pueden predecir tus acciones, cuando comprenden tus patrones, cuando saben cómo reaccionarás, te han neutralizado. Has perdido el elemento más poderoso en cualquier confrontación: la sorpresa. Los seres humanos son máquinas de reconocimiento de patrones. Buscan constantemente predecir comportamientos futuros basándose en acciones pasadas. Tu tarea es romper esos patrones sistemáticamente. Pablo Picasso dominaba este arte más allá de su pintura. En su vida personal y profesional era completamente impredecible. Cambiaba de estilo artístico justo cuando críticos y coleccionistas creían comprenderlo. Rompía relaciones abruptamente, formaba alianzas inesperadas. Nadie podía anticipar su próximo movimiento, y esa imprevisibilidad lo mantenía en el centro de atención constante. Las personas no podían ignorarlo porque nunca sabían qué haría después. Bobby Fischer, el campeón mundial de ajedrez, usó imprevisibilidad como arma psicológica devastadora. Sus oponentes estudiaban sus juegos previos, buscando patrones, pero Fischer cambiaba su estilo entre partidas. Jugaba agresivamente cuando esperaban defensa. Jugaba pacientemente cuando anticipaban ataque. Esta inconsistencia estratégica destruía la preparación mental de sus adversarios. No podían crear plan de juego porque no podían predecir qué versión de Fischer enfrentarían. La 18ª ley es crítica para tu supervivencia inmediata. No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. Cuando te encierras, cuando te separas de otros, cuando construyes muros literales o metafóricos a tu alrededor, crees que estás creando seguridad. En realidad, estás creando prisión. Te aíslas de información vital. Pierdes aliados potenciales. Te conviertes en blanco obvio. El emperador Qin Shi Huang de China unificó el imperio bajo su mandato con brutalidad legendaria. Construyó la Gran Muralla para protegerse de invasores del norte.
pero también se aisló cada vez más de su propia corte. Vivía con paranoia constante, temiendo asesinato, comiendo alimentos probados por otros. Su aislamiento lo separó de la realidad de su reino. No sabía qué ocurría realmente en su imperio. Y cuando murió, su dinastía colapsó casi inmediatamente porque no había construido estructura de poder sostenible. Su fortaleza se convirtió en tumba. En el mundo moderno, vemos este patrón repetirse en líderes corporativos que se rodean solo de aduladores. Se aíslan en oficinas de esquina, alejados de empleados reales. Pierden contacto con realidades operacionales. Y cuando la crisis llega, descubren demasiado tarde que sus fortalezas eran ilusiones. No tenían información real. No tenían lealtades genuinas. Solo tenían muros vacíos. La estrategia superior es la opuesta. Mezcla con todos. Mantente accesible pero no vulnerable. Circula entre diferentes círculos sociales. Construye redes amplias y diversas. La seguridad viene de tener múltiples alianzas, múltiples fuentes de información, múltiples rutas de escape, no de muros gruesos que te separan del mundo. La 19ª ley te protege de uno de los errores más comunes y fatales. Conoce con quién estás tratando, no ofendas a la persona equivocada. No todas las personas son iguales en su capacidad de dañarte. Algunos olvidan insultos rápidamente. Otros guardan rencor eternamente y poseen medios para destruirte años después. Tu tarea es identificar la diferencia antes de actuar. El cardenal Richelieu, quien gobernó Francia como primer ministro durante el reinado de Luis XIII, era maestro en catalogar personas. Mantenía archivos mentales detallados sobre cada figura importante. Sabía quién era vengativo, quién era pragmático, quién perdonaba, quién olvidaba, y ajustaba su comportamiento según el tipo de persona que enfrentaba. Con algunos podía ser directo hasta el punto de crueldad. Con otros usaba sutileza extrema porque sabía que un insulto menor podría generar enemigo mortal. Hay personas en este mundo cuya naturaleza es la venganza. Su ego está construido sobre responder a cada ofensa percibida. No importa cuán pequeño sea el insulto, no importa cuánto tiempo pase, dedicarán años, incluso décadas, a arruinarte si les das motivo. Identificar estas personalidades temprano puede salvarte de desastres futuros.